Hermano, le voy a invitar por favor que abra su Biblia en el libro de Levíticos. Acuérdense que estamos viendo la Biblia panorámica de una manera panorámica. Ya vamos en el libro de Levítico. Así, Levítico, venga al libro de Levítico capítulo 9 y vamos a leer del versículo 22 al capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer algunos versículos, pero vale la pena durar todo este tiempo. Si usted no trae Biblia, le invitamos para que usted reciba una Biblia gratis. Levante su mano y nuestros sugieres y diáconos le van a llevar una Biblia donde usted está. Solo deje su mano levantada y ellos le van a llevar la Biblia donde quiera que usted se encuentre. Y si usted quiere leer la Biblia en la pantalla, ahí tenemos en la pantalla Levítico capítulo 9 del versículo 22 en adelante. Póngase de pie en respeto a la palabra de Dios si usted lo puede hacer. Y de esta manera vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Libro de Levítico capítulo 9 del versículo 22 en adelante dice de esta manera: Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijo al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elisafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eliezer y Tamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino. Fíjese lo que dice, voy a repetir el versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Padre, Señor, oramos y deseamos que nos hables a través de tu palabra, Señor, por favor. Señor, tu palabra es clara, ha sido un pasaje largo, pero creo, Señor, que tiene tanta enseñanza que queremos en estos minutos, Señor, ser edificados. Que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre, y, Señor, nos ponemos en las manos tuyas, pidiendo, Señor, que la guianza de tu Espíritu Santo, Padre, hable a nuestros corazones, alimente nuestra alma y use a tu siervo. En tus manos me pongo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. La semana pasada, el pastor Misael estuvo predicando y vimos cómo el pueblo de Dios, inmediatamente después de haber recibido las tablas de la ley, se rebelaron contra Dios y construyeron inmediatamente un becerro. Inmediatamente después de recibir las tablas, de que Dios trató con ellos de una manera especial y de una manera única,
Después de que ellos experimentaron como ningún otro la presencia de Dios en su vida, después de que ellos disfrutaron y vieron y palparon sus manos y pudieron percibir que la mano de Dios estaba guiándolos y estaba bendiciéndolos, inmediatamente en cuanto tuvieron una oportunidad, el pueblo construyó un becerro y se alejó de Dios. Hoy, si usted me permite, en este viaje panorámico que estamos viendo a través de toda la Biblia, en este viaje panorámico, hoy quiero hacer referencia principalmente, disculpen porque la palabra casi no, la palabra P casi no, la palabra no es palabra, es letra, la letra P se me atora. Hoy vamos a ver de una manera primordial, esa es la palabra que está buscando, de una manera primordial, vamos a estar viendo entonces lo que por primera vez en la historia del pueblo de Israel acababa de suceder, algo nuevo que el pueblo no había experimentado. Y mire qué interesante, ahorita le digo qué es eso nuevo, pero qué interesante que ya había pasado todo Génesis y ya había pasado la historia de Noé, la historia de Adán, la historia de Noé, ya había pasado Abraham, ya había pasado sus generaciones y ahora estamos con Moisés y de Moisés hacia atrás no había pasado y no habían experimentado un culto de adoración corporativo. Qué interesante. Hasta yo me quedé sorprendido cuando empecé a estudiar estos detalles. Me pareció muy interesante porque es cierto, usted va a decir, ¿cómo no? Y Adán y Noé no estaban adorando al Señor, y Abraham no se le apareció al Señor y le apareció, y Moisés no le apareció también en una zarza. Quiere decir que Dios sí se había manifestado y habían adorado a Dios, sí, pero esa era adoración individual. Yo estoy hablando de una adoración corporativa. La Biblia no registra de este momento hacia atrás, no registra un momento, un acontecimiento donde el pueblo de Dios había experimentado la presencia de Dios entre ellos. En este pasaje que tomé como base de Levíticos capítulo 9, es la primera vez que Dios aparece al pueblo completamente, no únicamente a sus siervos, a sus profetas, a sus líderes, sino que Dios se manifiesta de una manera visible, de una manera palpable. Ellos pudieron percibir y experimentar la presencia de Dios en ese momento cuando ellos estaban ahí. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando sucede? Qué bonitas pleonasmos me estoy aventando hoy, ¿no? ¿Qué sucede cuando la presencia de Dios aparece? Vamos a aprender algunas cosas el día de hoy. Dios estableció a su pueblo que escribieran, que construyeran el tabernáculo, y Dios se hizo presente en el tabernáculo de Jehová. Hoy vamos a analizar entonces cómo estos principios que vamos a ir viendo algunos de ellos se aplican hoy en día en la manera en cómo adorar a Dios. Mire, en los versículos que tomé como base, en primer lugar me gustaría que viéramos lo que es la adoración. La adoración es un hermoso privilegio que Dios constituyó. No es que el hombre se le ocurrió adorar al Señor, no es que el hombre decidió de buenas a primeras adorar y buscar al Señor. No, es Dios el que preparó todo el escenario para que el pueblo pudiera adorarlo a Él, para que el pueblo pudiera experimentar la presencia de Dios en su vida. Mis hermanos, le tengo no sé si una mala noticia o una buena noticia, pero le tengo una noticia. No es usted que decidió buscar a Dios. No es usted que el día de hoy en la mañana se levantó y dijo, hoy no tengo nada que hacer, no juega la América, no hay nada divertido que hacer. Voy a ir a la iglesia para no estar aquí aburrido. No es que usted se le ocurrió venir aquí a la iglesia hoy. Dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. Es Él el que tomó la iniciativa. Dice la Biblia, no escatimó ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, y todo eso para buscarte a ti, para buscarme a mí, para relacionarse con nosotros. Él tomó la iniciativa de venirte a buscar. Tú estás aquí porque Dios está buscándote, Dios te está llamando. Dice la Biblia, con cuerdas de amor te llamé, con cuerdas de amor te atraje. Dios te ama. Amén.
Y Dios te ama y Dios ha preparado un bonito escenario para relacionarse contigo. Así como el hombre y la mujer cuando son novios y están a punto de casarse, están preparando su boda, están haciendo planes para su boda y están haciendo todos los detalles para su boda. Dicho sea de paso, entre paréntesis, el 13 de julio tenemos las bodas corporativas, las bodas unidas aquí en la iglesia. Ya tenemos 4 parejas. El año pasado casamos a 6 juntas. Hoy queremos quebrar nuestro propio récord. Queremos 7 parejas o más. Así es de que, ¿quién se anima? Levante la mano, no se crea, hermano. Pero al final, si usted gusta, ahí al final en el escritorio, ahí está la lista y ya estamos dando la consejería y todo el proceso y la información para las bodas corporativas. Cierro el paréntesis porque este fue un anuncio pagado por el Ministerio de Matrimonios de nuestra iglesia, ¿verdad, hermano Jaibel? Dijo el hermano Jaibel, si da el anuncio, hermano, lo invito a comer. Dios vino a buscarte. Estamos aquí porque Él vino a buscarnos. Y Dios, así como en el matrimonio, el hombre y la mujer preparan todos los detalles de su boda, pero le dedican más tiempo, hermanos, aunque usted diga que no, le dedican más tiempo a preparar la luna de miel. Preciosa, fuimos tú y yo nada más. Nadie dijo amén, yo creo nomás tú y yo. ¿Por qué? Porque en la luna de miel es en el momento en que se van a encontrar. El encuentro real. Se supone. El encuentro real. Amén. Así el Señor, hermanos, está relacionándose en su noviazgo con el pueblo, lo saca de la esclavitud, lo pasea por el desierto, lo lleva por el desierto, lo premia, lo bendice, le muestra que Él es el proveedor, que Él los cuida, les pone una nube sobre el sol para que no les queme, les pone una columna de fuego en la noche para que les caliente. Dios les da el maná para que coman, Dios les da de la roca en el desierto, les da roca, de la roca les da agua, Dios les provee carne cuando ellos pidieron. Dios estaba bendiciendo a su pueblo porque Dios lo amaba a su pueblo. Y Dios quería entonces que su pueblo no únicamente fuera receptor de las bendiciones, pero que su pueblo tuviese la oportunidad de expresarle en agradecimiento y en adoración las bendiciones que ellos tenían. Decirle al Señor, gracias por lo que nos has dado, gracias por lo que nos estás dando y gracias, Señor, por lo que nos vas a dar. Por eso te adoramos. Yo no sé usted, pero yo vine hoy aquí a adorar al Señor. Yo vine con esa mentalidad y yo te adoro, Señor Jesús. Te adoro con todo mi corazón, porque lo amo. Porque lo amo y yo canto como Narciso, no le hace, canto feo, pero muy macizo y canto para el Señor, porque lo amo, amén. Así es de que si usted canta como yo, únase al club y vamos a hacer un grupo de alabanza de narcisos, ¿verdad? Pero adoremos al Señor de corazón, hermano. Aquí venimos a exaltar al Rey de Reyes porque Él lo merece. Mire lo que dice el versículo 23, porque ya me fui por el área de las emociones, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Dice el versículo 23 del pasaje que tomé como base, hablando de la preparación que Dios está haciendo. Dice en el versículo 23 de esta manera: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, o sea, el lugar que Dios le había dicho a Moisés que preparara para encontrarse con él. Pero Dios tenía una sorpresa más. Y Dios estaba diciéndole a Moisés, Moisés, yo no únicamente quiero relacionarme contigo, no únicamente quiero que tú me experimentes y que tú veas que soy real y que aquí estoy yo para guiar al pueblo y no únicamente a ti y a tu hermano Aarón, pero yo quiero guiar esto al siguiente nivel. Yo quiero bendecir no únicamente a los líderes, a los que están sirviéndome, yo quiero bendecir a todo mi pueblo. Y así, hermanos, se aplica a nuestra iglesia el día de hoy. A veces los que estamos sirviendo de alguna manera u otra somos dobles bendecidos. Porque los que estamos enseñando la palabra, aprendemos y disfrutamos de la palabra cuando estudiamos para enseñar la palabra. Y luego, hermanos, cuando vamos a enseñar la palabra, disfrutamos una doble bendición, porque disfrutamos cuando enseñamos la palabra y vemos lo que la palabra de Dios está haciendo en los corazones de los que estamos discipulando. Así es de que, hermanos, no únicamente la bendición es para los líderes. ¿Qué bendición es servir al Señor? Hermanos, desde el que abre la puerta, el que maneja el carrito, el que está prendiendo las luces, de los que estamos aquí alabando, los que están aquí alabando, los que están sirviendo de alguna manera
manera u otra. Todos los 100, son 100 y algo de voluntarios que estamos involucrados para que todo esto suceda el día de hoy. Hermanos, todos ellos somos bendecidos por el Señor. Amén. Qué bendición servir al Señor. Y eso lo digo porque ahí les va el otro anuncio pagado. Hoy a las 6 de la tarde empieza el curso de discipulado nuevamente. Para aquellos que quieren servir al Señor, recuerden, hermanos, que en nuestra iglesia no puede servir a alguien que no haya pasado por el curso de discipulado. Y hoy empieza el curso de 6 semanas, así que le invitamos para que venga. Si usted tiene el deseo en el futuro de servir al Señor, venga a este curso hoy a las 6 de la tarde. Hoy empieza. La mayoría de los que están aquí, que ya están sirviendo, todos los que ya están sirviendo han pasado por ese curso, y créame que ha sido de bendición. Si ha sido de bendición ese curso para usted, dele un aplauso al Señor, hermano. Todos los que están aplaudiendo ya han estado en ese curso y han sido de bendición. Así de que, hermano, se está perdiendo una bendición si usted no viene. Cierro el paréntesis y termino el anuncio, porque ese anuncio lo pagó el pastor. Y ese no invita a comer. El versículo 23, hermanos, está preparando ese escenario bello cuando el Señor le dice a Moisés y a Aarón: entra al tabernáculo de reunión. Y cuando me encuentres ahí, entonces algo va a suceder. Dice el versículo 23, y saliendo bendijeron al pueblo. O sea, cuando salieron, se encontraron con el Señor, estuvieron adorando al Señor en el tabernáculo de reunión, lo que era el templo donde la presencia del Señor estaba. Dice el versículo 23, y saliendo bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová. Aquí aparece algo nuevo. Aquí aparece por primera vez esto en el versículo 23. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. El Señor dijo: no, la bendición no es únicamente para los líderes, la bendición es para todo el pueblo. El Señor dijo: no, la bendición no es únicamente para el pastor de Cross City y los líderes de Cross City. No, la bendición es para todo el pueblo. Dios quiere bendecir a todo el pueblo. Dios quiere bendecirte a ti de una manera impresionante. Dios estaba preparando este domingo, este servicio, para exaltar su nombre y para que tú puedas experimentar la presencia del Señor en tu vida, porque el Señor habita en medio de la alabanza, dice la Escritura, ¿no es así? Y Dios quiere que tú puedas experimentarlo, una bendición a tu familia, en la bendición a tu matrimonio, en la bendición a tu propia vida. Dios quiere que tú experimentes la presencia de Él en tu vida, en tu matrimonio, en tu propia familia. La presencia del Señor está aquí, porque dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ti, y son planes de bien y no de mal. Quiero bendecirte, dice el Señor. Versículo 24 dice: y salió fuego de delante de Jehová. Imagínense ese escenario, hermano. Imagínense, están en una carpa, en un tent, en una tienda. Es una carpa movible, así como en un circo. Haga de cuenta la carpa de un circo. Dice el versículo 24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto, consumió la ofrenda, lo que lo que Moisés y Aarón habían traído para ofrecerle al Señor en adoración. Dice la Biblia que la presencia del Señor bajó y consumió ese fuego. Dice: y viéndolo todo el pueblo, cuando todo el pueblo vio eso que nunca había sucedido, cuando todo el pueblo experimentó que Dios era real y que Dios sí aceptaba las ofrendas, y que a Dios sí le importaban las ofrendas, y que a Dios sí le importaba la adoración, dice la Biblia que cuando la presencia del Señor bajó y consumió el holocausto, dice el versículo 24, dice: y viéndolo todo el pueblo alabaron al Señor. No les quedó otra más que decir: gloria a ti, Señor, eres único. Solo tú puedes hacer eso que estás haciendo. Yo conozco muchos ejemplos de cómo la presencia del Señor se ha manifestado en la vida de muchos de los que estamos aquí. Venimos derrotados, fracasados, acabados, desanimados, y cuando el Señor viene y toca nuestros corazones y nos salva y nos limpia con su sangre preciosa, ya venimos bañados, peinados, y venimos completamente diferentes, y nuestro rostro resplandece, porque la presencia del Señor, hermanos, hace que nosotros nos sintamos ríos de agua viva dentro de nosotros. Oh, hermano, si usted siente ese gozo y esa alegría, y usted está feliz de lo que el Señor está haciendo en su vida, primer cosa que le voy a recomendar que haga, póngame atención, la primera cosa: avísele a su cara. Avísele a su cara.
Porque a veces está feliz, sí, muy feliz. Avísele a su cara, dígale, cara, gózate en el Señor, porque el Señor fluye en nosotros su presencia, amén. Ok, vamos a ver algunas 3 cosas importantes en estos 2 versículos que tomé como base. Vamos a dividir estos 3 versículos en algo. Primeramente, la gloria del Señor, dice, se apareció a todo el pueblo, según el versículo 23. Ese fue el momento en que se dio a la gente la mayor manifestación del Señor, la mayor manifestación hasta ese momento visible del Señor. El pueblo estaba experimentando por primera vez la Chequina. ¿Sí sabe qué es la Chequina? Es la gloria de Dios. Por primera vez la presencia de Dios se podía sentir, se podía percibir. Era una afirmación de que Dios estaba con ellos en todo el desierto. Y durante todo ese tiempo del desierto, cuando ellos se sentían solos, cuando ellos se sentían que estaban siendo abandonados, cuando ellos se sentían que a nadie les importaba, la Chequina de Jehová, la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. Hermanos, hay momentos en tu vida en que a lo mejor te sientes en el desierto igual que el pueblo de Israel. Te sientes que estás abandonado, que no le importas a nadie, que todo te está saliendo mal, que todo está en contra de ti y te sientes que estás solo en el mundo. Te tengo buenas noticias. La Chequina de Dios, la presencia de Dios, la chicana de Dios está en tu vida. Ahí está el Señor en tu vida. Yo estoy contigo. Dice la Biblia, aún en medio de esas necesidades, en medio de esos problemas, en medio de esas crisis que estás enfrentando, dice el Señor, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice la Biblia, porque a través de este libro de la ley experimentarás la presencia de Dios en tu vida. Él siempre está contigo. Yo estoy contigo todos los días, dice la Biblia, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y sabe por qué nada más hasta el fin del mundo? Porque hasta el fin del mundo Dios estará con usted. Después del fin del mundo usted estará con Dios, pero siempre la presencia de Dios estará en usted. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, hermanos, la primera parte de este versículo dice, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. La primera parte del versículo 24 dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Imagínense, ponen las piezas de los animales que ofrecieron en sacrificio, las ponen en el lugar donde es el tabernáculo, donde se consume el tabernáculo, donde se ofrece la ofrenda, pero no deberían poner fuego, no podían poner fuego. Simplemente era una ofrenda que la traían y la ponían ahí en el lugar donde se ofrecía, era de 4 pies por 4 pies, y ahí lo ponían las piernas, es como un asador, ahí los ponían, pero sin fuego, y se lo ofrecían al Señor. Es la palabra de Dios que la presencia del Señor bajaba en una columna de fuego. Dice la Biblia que eso lo hacía con Moisés, cuando Moisés ofrecía el sacrificio y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo en el tabernáculo, la columna y la presencia del Señor bajaba y consumía ese holocausto, consumía esa ofrenda. Y era una forma de que Dios aceptaba la ofrenda, aceptaba el sacrificio que se le estaba ofreciendo a Dios. Dice la palabra de Dios aquí que entonces Moisés y Aarón trajeron esta ofrenda y este sacrificio en nombre del pueblo. Y todo el pueblo por primera vez estaban viéndolo. Ellos no lo habían visto. Era la primera vez que el pueblo lo estaba viendo. Solamente Moisés y Aarón lo veían en el lugar santo. Pero ahora el pueblo estaba viéndolo. Y cuando el pueblo estaba esperando, que vieron que pusieron las ofrendas, y se ofrece este sacrificio al Señor como una ofrenda, dice la Biblia que cayó una columna de fuego, como un rayo, haga de cuenta un rayo del cielo, directamente a esta ofrenda, y la consumió, se quemó ese sacrificio. Y eso que sucedía ahí era un testimonio de que Dios le estaba diciendo al pueblo, estoy aceptando esa ofrenda. Dice la Biblia más adelante, es olor grato.
el olor de esa carne. Por eso a los mexicanos nos gusta la carne asada, ¿verdad? El olor de esa carne era incomparable. Era un testimonio de olor grato. Dios estaba aceptando esa ofrenda. Es lo que dice el versículo 24. Dice el versículo 24: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las glosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, imagínense, hermano. Aquí la siguiente palabra que dice ahí que hicieron, viéndolo todo el pueblo, ¿qué dice? Alabaron. Eso tiene mucho significado. Déjenme le explico algo, porque a veces no entendemos, una sola palabra no la entendemos tan profundo como la Biblia nos lo enseña. El tabernáculo estaba dividido en 3 secciones. Lo que era el lugar santísimo, donde solo la presencia del Señor estaba ahí, y solamente una vez al año la presencia del Señor se manifestaba en ese lugar, en el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, una vez al año, nada más. Y luego estaba la segunda parte, había una cortina, y la segunda parte era el lugar santo, donde solo el sacerdote entraba a ofrecer los sacrificios regularmente, pedir perdón por los pecados del pueblo regularmente durante todos los días y cada sábado, que era el día de reunión. Y luego era el atrio de las mujeres, que se conoce ahora, que era el lugar donde el pueblo esperaba a que el sacerdote entrara a ofrecer sacrificio. Por eso estoy explicando esa palabra de alabaron, porque dice la Biblia aquí que cuando la presencia del Señor se manifestó, el pueblo alabó. ¿Por qué alabó el pueblo? Porque cuando Moisés y Aarón entraron al tabernáculo y salieron del tabernáculo, abrieron la cortina. Y al abrir la cortina, bueno, me faltó decir algo. Si alguien por algún motivo entrara al lugar santísimo con pecado o en desobediencia, caían fulminados y muertos. Inmediatamente. Por eso los sacerdotes, mire, ahorita va a entender muchas cosas usted. Por eso los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, traían en su atuendo muchas campanitas. Y entraban con amarrados, ya sea de la cintura o de un pie, con un lazo. Y conforme ellos entraban a ofrecer el sacrificio en el altar al lugar santísimo, ellos, cuando estaban ofreciendo el sacrificio y el holocausto, estaban moviéndose, y la gente detrás de la cortina estaban escuchando. Y si las campanas estaban sonando, es que estaba vivo. Quiere decir que el sacerdote entró sin pecado, entró sin juicio, se limpió, se purificó antes de entrar al lugar, y Dios aceptaba el sacrificio. Pero muchas veces los sacerdotes entraban con pecado y en desobediencia. Entonces, cuando ellos entraban, la presencia de Dios los consumía inmediatamente, porque Dios no convive con el pecado. ¿Me escuchó lo que dije? Dios no convive con el pecado. Entonces el sacerdote caía muerto inmediatamente, y la gente que estaba del otro lado y escuchaba, y ya no oían las campanitas, entonces no podían entrar a sacarlo, sino que empezaban a alarlo por el cordón y lo sacaban, porque había entrado con pecado. Fíjese todo el escenario que le estoy pintando nada más para explicar esta palabra. La palabra que se usa aquí para alabar, quiere en su original hebreo, significa gritaron de temor en alegría. Es una palabra como que se batalla para entenderla, pero la traducción es gritar con temor en alegría. O sea, gritaron con miedo y gozo. No sé si a usted le ha pasado así, que ha gritado con miedo y gozo. Cuando usted va a una casa, a una feria, y se mete a la casa de los espantos, y luego alguien le pica las costillas, ¡ey! Y usted grita, ¡ay! Pero al mismo tiempo le da gusto que le estén picando las costillas, ¿verdad? No hay otro ejemplo más que ese, discúlpeme. Bueno, entonces el pueblo estaba a esa expectativa, y cuando Moisés y Aarón salen del tabernáculo y dejan la cortina abierta, ellos pensaron, la presencia del Señor nos va a consumir aquí a todos. Vamos a caer muertos.
¿Por qué? Porque estamos viendo el lugar santísimo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, por eso estoy explicando esta palabra, dice: y saliendo fuego delante de Jehová, consumió el holocausto de las grosuras sobre el altar. O sea, Dios recibió la ofrenda. Y luego dice: y viéndolo el pueblo, todo el pueblo, ¿cómo estaba en el pueblo? Con miedo. Vamos a caer muertos aquí. Dice la Biblia: viéndolo todo el pueblo, alabaron al Señor. Y dice el versículo 24: y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que eran pecadores. Porque dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Romanos dice eso. Y todos hemos pecado. Aún en el Antiguo Testamento todos habían pecado. Y sabían que tenían pecado. Y si se vio la presencia del Señor, los iba a consumir. Y tenían miedo de ello. Pero cuando ellos se dieron cuenta que escúcheme lo que voy a decir, que por el sacrificio que se había ofrecido, Dios aceptó ese sacrificio. Y por ese sacrificio que se había ofrecido, ellos no fueron consumidos. ¿Me entiende mi punto? Mi punto es que Jesucristo se sacrificó por usted y por mí. Y Jesucristo ofreció su vida por sacrificándose por usted y por mí. Dice la Biblia: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque por el sacrificio de Jesús, nosotros no hemos caído fulminados por la presencia de Dios. Dios aceptó el sacrificio cuando Dios dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por eso el pueblo gozoso, que no cayeron en fulminados, adoraron al Señor. Y no podían hacer nada más que: Señor, te adoramos. Y cayeron en su rostro en adoración y gratitud. Señor, gracias. Gracias porque nos diste lo que no merecíamos. Oh, hermano, espero que usted esté ahora entendiendo la importancia de la adoración. La adoración es reconocer lo que Jesucristo hizo por usted sin que usted lo mereciera, y el precio que se pagó por usted para que usted disfrute lo que usted está disfrutando el día de hoy. Y no nos queda, déselo fuerte al Rey de Reyes, porque se merece. No nos queda otra más que levantar nuestras manos en gratitud y tirarnos al rostro en adoración al Señor y decirle: Señor, te adoro, Señor. Es lo que hizo el pueblo. Es lo que hizo el pueblo en el versículo 24. Amén. Pero, venga al versículo 1 del capítulo 10. Porque mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué dice ahí la Biblia? Otra vez, ¿qué dice la Biblia? No los oigo, hermanos. ¿Qué dice? Sí, ya los oí. Fuego extraño, que él, o sea que Dios, nunca les mandó. Le trajeron a Dios una ofrenda que Dios nunca les pidió. Le trajeron a Dios algo que Dios nunca les requirió. Fuego extraño. Fuego extraño. Híjole, hay mucho que quisiera decir de este versículo, pero voy a dividirlo en 3 partes nada más. El precio de la irreverencia. Porque déjenme lo explico primero para que usted pueda entender el precio de la irreverencia. Estos 2 hijos de Aarón, porque Aarón era el que Dios había escogido para que de su tribu, de su descendencia, iban a venir los sacerdotes, los que le iban a servir al Señor. De ahí viene el sacerdocio de parte de Aarón. Y los hijos de Aarón dijeron: si mi papá es sacerdote, yo soy sacerdotito. A veces pensamos que porque soy hijo del pastor, todo esto es mío también. Piensan que todo esto es del pastor y soy heredero de lo que el pastor tiene o de lo que el ministro de alabanza tiene
o de que el tesorero tiene, y pensamos que Dios tiene nietos. Le tengo malas noticias. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. No tiene nietos. Todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo nos convertimos en hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor maravilloso nos ha dado Dios, de que nos ha hecho llamar sus hijos. Si quieres ser de la familia de Dios, necesitas ser hijo de Dios, no nieto de Dios. Pero bueno, ese es otro sermón para si decide regresar después. Pero entonces estos dos hijos de Aarón dijeron: oye, estuvo bueno el show. Disculpe la palabra que estoy usando, Dijeron: oye, estuvo bueno el show. Y mira, ¿cuánta gente vino? Nomás se puso el fuego y toda la gente llegó. Y todas las ofrendas que la gente trajeron. Oye, esto está bueno. Entonces, ellos dijeron: pero ya Moisés y Aarón ya están viejitos. ¿Qué te parece si nosotros nos aventamos y nosotros empezamos nuestro propio show? Si estuviera hablando en el siglo XXI, diríamos: empezamos nuestro propio ministerio. Nadie dijo amén. ¿Cuánta gente no hay que están empezando su propio ministerio? Porque no les gusta cómo va la iglesia, o no les gusta estar bajo el liderazgo de alguien, o no les gusta que alguien los controle, o no les gusta que alguien les pida cuentas, o no les gusta entrar en un discipulado o en un curso de liderazgo, y no quieren estar, háblanos, dice al Señor, no quieren estar en un curso de liderazgo de 6 semanas y quieren su propio show. Entonces empiezan su propio ministerio y se van por otro lado, haciendo las cosas como ellos quieren. Nadie dijo amén, pero eso era de parte mía, ¿verdad? Y los hijos de Aarón dijeron: hagamos nuestro propio show y pongamos nuestro propio fuego para que la gente venga y nos apoye en nuestro ministerio, hablando con palabras del siglo XXI. Conozco algunos que, hermanos, hasta empezaron un ministerio de motocicletas. ¿Ustedes creen eso? Yo no puedo ni imaginarme andar en una motocicleta, pero líbreme Dios de un accidente, porque ahí ando todos los días. Pero déjenme regreso a Nadab y Abiú. Ellos habían anhelado la experiencia de ser los famosos, los líderes, ser los atractivos. Y ellos decidieron hacer su propio ministerio, su propia forma. Dice la Biblia en este versículo que le ofrecieron al Señor fuego extraño. Es una metáfora de la adoración. Cuando yo hablo que es la adoración hecha por el hombre. Cuando nosotros como iglesia o como cristianos o como familia le ofrecemos al Señor algo no autorizado, algo no santificado, algo, cuando nosotros hacemos algo solo para impresionar. Cuando nosotros queremos venir a la iglesia o en un ministerio solamente para aparecer en la foto y ser el primero en todas las fotos. Y quiero aparecer en todo, porque yo quiero ser el centro, el eje del ministerio. Desafortunadamente, en muchas iglesias, aquí en Cross City no, pero en muchas iglesias sí sucede eso. Personas que vienen, o creyentes que vienen, y que les gusta lo que está pasando, entonces no quieren pagar el precio de someterse, de servir al Señor, de en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, sino inmediatamente quieren posiciones importantes. Y no que no sea importante servir al Señor. Claro que sí, cada posición es importante. Pero hermanos, hay que ganarnos el respeto del Señor en nuestro deseo para servir. Y en este versículo yo estoy viendo a alguien que vino, dice el versículo aquí, que ofrecieron al Señor, versículo 1, fuego extraño que Dios nunca les había pedido. Querían la atención o la experiencia o la fama
en lugar de simplemente querer adorar a Dios. En vez de decir, wow, la presencia de Dios se hizo manifiesta, queremos otra vez sentir la presencia de Dios en nuestra vida, ellos cambiaron el propósito de la reunión, que no sea de adoración, sino que se convierta en un show. Y empezamos a pensar, vamos a ponerle unas lucecitas aquí, un humo que vaya cayendo y unos reflectores para cuando el pastor Chuy esté predicando, le pongan así reflectores y se vea un poquito más flaco porque en el video se ve muy feo. Y vamos a maquillarlo y cuando estemos cantando vamos a hacerle como que, ay, y empezamos nosotros a pensar, no en adorar al Señor, dice el pueblo, dice la Biblia que el pueblo levantó sus manos en temor y gratitud y cayeron al suelo en adoración por lo que estaban experimentando la presencia de Dios. Y ellos dejaron esa experiencia de permitir que la presencia de Dios se siga manifestando en sus vidas, porque ellos se vinieron a este otro lado buscando su propia experiencia. Ay, Señor. Yo batallé con este pasaje y batallé con este sermón, porque tuve que pasar por muchos filtros en mis propias vidas. ¿Cuántas veces yo he estado así? Tuve que pedirle perdón al Señor. ¿Cuántas veces he querido ser yo el protagonista? ¿Cuántas veces me he puesto yo en el lugar del Señor? Y hermanos, la cosa no sucede bien. El tiempo está pasándome y quiero terminar este punto, pero 3 cosas aprendo de la actitud de estos hombres. Primeramente, fue una actitud egoísta. Ellos pensaron en ellos. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a pensar en nuestro propio provecho, en lo que yo quiero, a veces aparentamos una espiritualidad que no tenemos o no sentimos porque queremos estar al frente o queremos ser los líderes o queremos ser los que controlamos. Entonces, ese es el primer punto. El primer punto es la actitud egoísta. En segundo lugar, fue una actitud desobediente de estos 2 hombres. Ofrecieron lo que Dios no les había mandado. Ofrecieron lo que Dios no les había mandado. Y a veces nosotros queremos hacer cosas que no sentimos que Dios nos ha puesto que lo hagamos, pero lo queremos hacer porque esa es una oportunidad de mostrar protagonismo. La adoración buscando protagonismo siempre es desobediencia. Estos hombres lo hicieron a su manera. Estaban usando el escenario para elevarse a sí mismos y su deseo de liderar. El problema, mis hermanos, es que nosotros a veces queremos hacer las cosas para Dios a nuestra manera. Si tengo tiempo, voy. Si tengo ganas, sirvo. Si estoy deprimido, dejo de cantar, dejo de predicar. Imagínense que yo dijera como pastor, ay, hoy estoy desanimado, hoy no predico. O que la hermana Nelly diga, hoy vengo deprimida, no, hoy no canto. No. El Señor sabía que yo iba a pasar por todas las etapas emocionales y aún así me llamó al ministerio. Porque el Señor quiere que en medio de una crisis, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. Entonces no le sirvas al Señor a tu manera, porque a veces nosotros queremos servirle nada más por las obras. Si me sobra tiempo voy, si me sobra dinero doy, si me sobra energía lo hago, y si me sobra tiempo oro, y empezamos nosotros a darle lo que nos sobra. Nunca nos va a sobrar. Nunca vamos a adorar al Rey como Él lo merece. Y la última cosa, y con esto termino. La adoración de estos hombres era irreverente. ¿Por qué digo eso? Ay, a mí me hubiera gustado durar un poquito más en esto, pero miren, hermanos, mire lo que dice el capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9 dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué está diciendo eso? Porque los 2 hijos de Aarón, buscando su protagonismo, no les importó la actitud y la condición en la cual ellos estaban.
y vinieron al tabernáculo de reunión tomados, con aliento alcohólico, después de una noche de parranda, si quisiera usted decirlo de esa manera. Dice en el versículo 9, Dios les dice: tú y tus hijos contigo, no hagan eso, no se metan al templo, no vengan a ofrecerme adoración con esas prácticas pecaminosas que sabes que está mal, pero lo sigues haciendo. Sabes que está mal, pero sigues tomando. Sabes que está mal, pero sigues fumándolo. Sabes que estás mal, pero sigues relacionándote en esa relación pecaminosa. Sabes que estás mal, pero sigues robándolo. Sabes que estás mal, pero sigues practicándolo. Sabes que estás mal, pero sigues haciéndolo. Y aún así el domingo vienes aquí a ofrecer tu adoración. Está dura la palabra, hermano, está dura. Yo sé que está dura. Pero el Señor les dice: yo los amo. Y esa adoración yo no la recibo. No la acepto. Y mire, si usted lee el pasaje, ay, Señor, si usted lee el pasaje que tomé como base, usted se va a dar cuenta que el fuego consumidor cayó y consumió a estos dos hijos de Aarón. Iba a decir más feo, pero no, estos dos hijos de Aarón. Y los mató el fuego. Y luego Dios le dice a Aarón, Moisés le dice: manda a tus otros hijos a que los saquen de donde cayeron muertos. Ahora sí entiendes el contexto, ¿verdad? No era fácil ir a meterse ahí donde cayeron muertos, porque esos que entraron ahí entraron con pecado, y los otros dos tenían que ir a sacarlos. Pero ya había caído la ira de Dios sobre ellos y habían caído fulminados. Dice la Biblia, ya lo leímos, dice la Biblia que los otros dos hermanos vinieron y los sacaron de sus túnicas. Escúcheme lo que estoy diciendo, Los sacaron y los alaron de sus túnicas. O sea que la ira del Señor cayó solamente sobre el individuo y no consumió las túnicas, la ropa de ellos. Primer cosa que me hace interesante de este pasaje. La segunda cosa interesante de este pasaje, que los otros muchachos estaban bien. Entraron y alaron a sus hermanos, los restos de sus hermanos, y la ira de Dios no cayó sobre ellos. Ellos estaban bien, la adoración que ellos trajeron fue aceptada delante de Dios. ¿Qué me enseña esto? Que no todos los que estamos aquí venimos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero no todos los que estamos aquí estamos buscando ser protagonistas. Pero Dios escudriña nuestros corazones de una manera individual. Y algunos, la ofrenda de algunos, aunque pueda ser una ofrenda significativa desde el punto de vista humano, Dios no la recibe. Y a lo mejor la ofrenda del otro, aunque sea sencilla, y una ofrenda de un canto, de un testimonio, de una oración, de cualquier participación, pero que lo hacen con un corazón sensible y humillado, Dios lo recibe. Entonces el propósito de este sermón hoy no es para asustarte, sino es para motivarte a que adores al Señor en espíritu y en verdad, como dice la Biblia en Juan capítulo 4. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor.